Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo taller, eh, este nuevo encuentro del taller de Derecho Procesal, organizado por la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El encuentro de hoy va a estar a cargo de la doctora María Fernanda Lizamburu. Este es el segundo encuentro sobre proceso laboral en la provincia de Buenos Aires. Quienes no hayan podido asistir a la charla de la semana pasada, sepan que se puede ver el video del encuentro en el canal de YouTube de la Unidad de Graduados. Se les recuerda también que para contar con los certificados de asistencia a los talleres tienen que cumplir con el requisito del 75% de la asistencia, ¿sí? Es decir, 12 de los 16 encuentros. Les voy a estar subiendo el link, de la asistencia en el chat. Y bueno, la dinámica de la charla de hoy, del encuentro de hoy, vamos a hacer similar a la clase pasada. Aquellas preguntas o dudas que les vayan surgiendo a lo largo de la exposición, las pueden ir haciendo al chat. Y bueno, los últimos minutos, ¿sí?, del encuentro, la doctora Lizamburu va a responder las dudas que hayan surgido, y cualquier cosita, si quieren, pueden levantar la mano o pedirme que les habilite los micrófonos y hacen las preguntas que tengan en el coche. Bueno, Fernanda, todo tuyo. Ahí estoy. Creo que, a ver si se abrió el micrófono, si no. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Ahí te escuchamos. Bueno, a ver, esperen que no los veo. Acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no sé si es que les gustó la charla anterior o son masoquistas, pero bueno, hoy se viene otra charlita como la de la semana pasada. Bueno, muchas gracias, Nancy, por acompañarme y por ayudarme. Y bueno, y esto es, como les decía Nancy, un complemento de lo que fue la semana pasada. Y la semana pasada nos pusimos del lado del profesional dentro del estudio, ¿sí? Cuando viene el cliente, qué hacemos con ese cliente, cómo buscamos la información para llevar adelante este proceso laboral. Y hoy ya superamos la parte del intercambio telegráfico y ya estamos de caras a poder iniciarnos dentro de lo que es el proceso laboral, que Nancy, creo que yo te mandé el archivo, el PDF, por si quieren subirlo. Y yo aproveché esta presentación, yo la usaba en las clases donde veíamos en conjunto la comparación de nación y provincia. Y dije, bueno, lo voy a modificar, pero nosotros estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero quise dejar esto de nación, primero porque siempre el conocimiento no nos viene mal, pero también para despejar algunas dudas que hay, sobre todo con lo que es la parte del proceso cuando estamos en sede administrativa y la diferencia de lo que es en nación. Entonces, acá tienen la normativa, ¿bien? La ley de procedimiento de nación y la ley de procedimiento laboral, que es la que nosotros estamos usando ahora, la 11.653, ¿sí? Con su modificación, la 15.057, y tenemos la 10.149, que es la de procedimiento administrativo. Entonces, nosotros terminamos ya el intercambio telegráfico, ya tenemos todo listo para iniciar el reclamo, y tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar dos vías diferentes. Una puede ser a través de la vía administrativa y otra judicial. Yo voy a tratar de ser lo más neutra posible, pero después de mucho tiempo hacer esto, les voy a pasar mi opinión, y si a ustedes, por lo menos que tengan esa visión con respecto a lo que es el inicio en el proceso administrativo. A ver si me deja pasar. Ahí está. Nosotros vamos a tener una primera diferencia entre lo que es el proceso de nación y lo que es provincia. ¿Y por qué lo traigo? Porque muchas veces creen que en la provincia de Buenos Aires tenemos algo parecido a lo que es el SECLO. El SECLO, ¿sí?, que es un servicio de conciliación laboral en nación, es obligatorio, a diferencia de lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos que agotar una vía administrativa para llegar al proceso judicial. Nosotros podemos saltar del intercambio telegráfico directamente a tribunales. O podemos utilizar la vía que nosotros tenemos en provincia de Buenos Aires, la vía administrativa, que es el trámite
ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, esta primera distinción quiero que la sepan porque muchos colegas me han dicho, no, pero no podés iniciar demanda porque todavía no agotaste la vía administrativa. Nosotros en provincia no tenemos una vía administrativa que finalizar antes de ir a tribunales. Entonces eso, recuérdenlo, no quita, ahora lo vamos a ver, que podamos ir a la vía administrativa si consideramos que es lo que corresponde, pero no tenemos que agotar esa instancia previa. Entonces, sabiendo esta diferencia que tenemos entre nación y provincia, lo que sí tienen en común es que es un intento de conciliación entre las partes. A veces tenemos, ¿cuáles pueden ser los motivos? Por ejemplo, un reclamo que consideramos que el monto no es muy grande o que las partes no están tan lejos. Bien, el trabajador quiere 100 y el empleador le ofrece 200. Y no estamos muy lejos. Bien, entonces podemos intentar una vía para no iniciar la demanda, para no poner en marcha todo el aparato judicial. Puedo decir, bueno, vamos a ver si en el ministerio conseguimos acercar un poquitito a las partes. También tenemos esta cuestión que era uno de los principios que habíamos hablado de derecho laboral, que es el principio de gratuidad. El tránsito por la vía administrativa también tiene esta gratuidad para el trabajador que puede presentarse requiriendo el asesoramiento del ministerio o con un abogado particular, ya vamos a ver en qué formas. Y la idea también del tránsito por la vía administrativa es tratar de descongestionar un poquito el Poder Judicial. Capaz que en estos casos que yo les digo, entre los colegas no pudieron tener un acercamiento, o entre las partes, quizás los colegas hacen todo su esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo, pero entre las partes no. Bueno, necesitan un lugar común como para tratar de acercar un poco las posiciones, van al Ministerio de Trabajo. O quizás dicen, mira, la verdad que el monto no es tan alto, vamos a ver si podemos hacer un acuerdo en el ministerio y ya lo cerramos ahí. Entonces, con eso nosotros podríamos llegar a lograr esta situación de descongestionar el Poder Judicial, además de todo el trabajo que nos llevar este reclamo en la vía judicial. Entonces, bueno, las diferencias ya las vimos entre lo que es nación y provincia. Esto lo voy a pasar porque es toda la parte de nación. Y acá estamos en el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando estamos hablando del reclamo administrativo, que es una vía que nosotros como colegas podemos decidir transitarla o no, pero puede ser que de acuerdo al caso consideremos que es bastante más adecuado, tenemos diferentes formas de iniciar Perdón, se me fue la planilla. Tenemos distintas formas de abordar este reclamo administrativo. Puede ser que no llegamos a un acuerdo, entonces presentamos en el ministerio un pedido que nos fijen una audiencia, ¿bien? Le solicitamos que muy brevemente, describiendo con una nota simple, no tiene por qué tener los requisitos de la demanda, que ya lo vamos a ver, le pedimos al ministerio que nos fije una audiencia. Entonces, en el ministerio van a fijar una audiencia, van a notificar al demandado, que es en este caso, en el caso que estamos analizando, el empleador, lo va a citar por carta documento y le va a decir que en sede del ministerio se ha fijado una audiencia para tal fecha. Entonces, tenemos distintas actitudes que puede tener el demandado, el empleador, cuando recibe esta carta documento. A ver, nosotros como profesionales podemos estar de dos lados, en dos lugares diferentes. El trabajador que requiere que el ministerio fije una audiencia para traer al empleador a ver si podemos arreglar, o puede ser que ustedes los vayan a ver, mira, me llegó esta carta documento del ministerio donde me están citando a una audiencia. Depende del lado en el que estén, vamos a ver que son distintas las actitudes, así también lo pueden asumir en el proceso judicial con respecto a este requerimiento. Puede ser que cuando nosotros estamos por el empleador nos diga, yo no quiero arreglar en el ministerio, no tengo ninguna intención de arreglar en el ministerio. Tratamos de hacerle ver las posibilidades, que está bueno tratar de siempre solucionarlo antes, por una cuestión de costos, por lo que sí, el empleador dice, no, no quiero arreglarlo ahora. Entonces el empleador se puede presentar diciendo que declina la vía administrativa. Ustedes van a ver
en algunas presentaciones o incluso en el acta que se labra en este momento, que dice que el empleador declina respetuosamente la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Vine a la audiencia del ministerio porque me citaron, pero no tengo ninguna intención de seguir el tránsito del trámite administrativo. Cerremos. Entonces se deja labrado un acta que el empleador se presentó y declinó la vía. Otra posibilidad que puede llegar, con lo cual el trabajador, creo que está de más decirlo, el trabajador dice, bueno, listo, esta instancia ya nos quedó agotada. O puede ser que el empleador se presente y diga, a ver, ¿qué es lo que querés? El trabajador le exhibe su liquidación, pueden tener un intercambio y pueden decir, mira, yo no vine con instrucciones, le dice el abogado del empleador, pero podríamos hacer un cuarto intermedio, fijamos una nueva fecha, o esto lo cerramos y seguimos charlando. Es decir, hubo un acercamiento en sede administrativa y puede ser que o se fije una nueva audiencia o que los abogados cierren la vía administrativa pero se comprometen a seguir charlándolo. O puede ser que el abogado del empleador vaya con instrucciones precisas y dice, bueno, ¿cuánto es el reclamo? Vos querías 100, 200, te ofrezco 150. Bueno, está bien. Y lo cierran en ese momento. En ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta algo cuando estamos por el lado del empleador. Y esto es lo que yo les quería transmitir de mi opinión particular con respecto al tránsito por la etapa administrativa. Si la relación laboral no está del todo registrada, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos un pedido de audiencia de un trabajador que estuvo sin registrar directamente. Vamos al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no puede decir, ay, bueno, mira, no voy a mirar para otro lado, estaba sin registrar, pero bueno, lo arreglaron. Definitivamente el Ministerio no puede homologar un pedido de acuerdo en esos términos, ¿bien? No puede ser, no puede acompañar el Ministerio hacer un como sí con una relación que no estuvo registrada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a registrar ese acuerdo. ¿Y qué implica para el empleador registrar ese acuerdo? Que el trabajador después puede ir a la justicia y decir, lo que cobré en el Ministerio de Trabajo, yo lo tomo como un pago a cuenta, pero quiero reclamar las diferencias. A ver si se entiende. Puede ser que el trabajador cite al empleador en el ministerio, llega a un acuerdo, no se homologa porque no está en condiciones de ser homologado y se registra nada más. Y dentro de un par de meses a su cliente, el empleador, le llega una cédula con un traslado de demanda. Dice, che, ¿te acordás que fuimos al ministerio? ¿Lo habíamos cerrado? Sí, bueno, me llegó esto. Le están reclamando todas las diferencias. Entonces, esto es lo que yo les quería transmitir. Cuando ustedes están por el empleador, cuando van al Ministerio de Trabajo, tienen que tener en cuenta qué tipo de reclamo les están haciendo. Si es un reclamo de un trabajador que no estuvo registrado, yo les recomiendo declinen la vía. Si quieren llegar a un acuerdo, háganlo en sede de tribunales, pero no en vía administrativa. Porque tienen que explicarle al empleador que esto puede ser revisado en instancia judicial. Entonces, no cerró el tema. Siempre le queda pendiente esto. Vamos a creer que el abogado del trabajador lo hemos charlado, podemos confiar en que me dice, mira, yo no te voy a reclamar, para mí esto está terminado, pero pierde contacto con ese abogado y va a ver a otro y le dice, no, ¿qué terminado? Vos podés reclamar toda la diferencia en tribunales. Entonces, es algo que no termina de cerrar en el Ministerio de Trabajo si la relación, perdón, el contrato de trabajo no está totalmente registrado. ¿Bien? Entonces, consideren esto cuando están con el empleador. Creo que algo habíamos hablado la semana pasada cuando decíamos que quizás la vía administrativa no era la más elegida por esta cuestión, porque es revisable en sede judicial. Vamos a suponer que el reclamo fue porque no le pagaron horas extras o porque no le pagaron un sueldo. Quizás está bien registrado, presentan los 931, los recibos, todo está perfecto, entonces en ese caso sí se puede pedir la homologación si se llegó a un acuerdo realmente de pago. A ver, ¿cuál puede ser un ejemplo de estos? Vamos a suponer que hay un despido sin causa, perdón, un despido sin causa, donde la indemnización da 100.000 pesos. Y el empleador le dice, te lo puedo pagar, pero te lo puedo pagar en 2 veces.
A ver, nosotros sabemos que el empleador tiene un plazo para pagar la indemnización, no lo puede pagar como quiere, pero quizás el trabajador dice, bueno, está bien, yo te doy la posibilidad, pagame todo, pero pagámelo en 2 veces. Bueno, listo, vas al Ministerio de Trabajo y el trabajador le da la posibilidad al empleador de que se lo paguen 2 veces, completo. Bien, porque no estamos discutiendo de decir, bueno, vamos al ministerio y te pago un poquitito menos. Te pago lo que tengo que pagar, pero te lo puedo pagar en 2 veces. Bueno, listo, vamos al ministerio y hacemos un acuerdo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando tienen un tema laboral en sede administrativa. Fíjense muy bien qué tipo de reclamo es. Sobre todo, tienen que tener mucho cuidado cuando están por el empleador. ¿Por qué? Porque esto también es experiencia. Después la cara la ponen ustedes. Porque el empleador va a decir, pero yo te fui a ver a vos, me dijiste que en el Ministerio de Trabajo estaba todo terminado y no estaba todo terminado. Entonces, que decida, infórmenle al empleador, su cliente, y que él decida. Capaz que dice, sí, yo lo quiero hacer en el ministerio, no me va a hacer problema porque este muchacho, yo lo conozco, nunca me va a hacer un problema. ¿Estás seguro? Listo. Instrucciones precisas, como siempre recomendamos que los clientes nos hagan instrucciones y van al ministerio. Pero, si están por el empleador, fíjense muy bien si van a querer cerrar un acta en el Ministerio de Trabajo o no. A ver, Nancy, ¿vos estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Sí? Sí, sí. Me parece que puede ser, acá podemos hacer un parate para preguntas como para no irnos de esto. Yo no veo Sí. bien el chat. ¿Hay alguna En el pregunta chat sobre este hay una tema? pregunta de Nicolás Irigoyen, que dice si la Sí, audiencia en el Ministerio de Trabajo la puede pedir cualquiera de las partes o solamente el trabajador. bien. Esto, Nicolás, creo que es lo que vimos recién. Puede ser, a ver, generalmente la pide el trabajador porque quiere traer al empleador a sede administrativa a ver si lo puede arreglar. Pero nada quita que lo pueda pedir el empleador, por ejemplo, en el caso que yo les decía recién, voy a pagar toda la indemnización, pero te lo puedo pagar en 3 cuotas y el trabajador no tiene problema. A ver, si le va a pagar todo, no hay un, una violación de los derechos del trabajador. Tiene derecho a cobrarlo en el plazo legal, pero si el trabajador no tiene problema y se lo quiere aceptar en 3 cuotas, pagando el total, puede ser que el empleador pida una audiencia, por ejemplo, para dejar constancia de este acuerdo que han hecho con el trabajador. ¿Está la respuesta con eso, Nicolás? A ver si todavía estás ahí, Nicolás, un sí en el chat. No quiero que te quede una duda con respecto a eso. Bien, No contesto. no contesta, no sabe, no Eh, contesta. Bueno, y después alguna otra pregunta, porque ahora nos vamos a otro ámbito, entonces no quería que quede... Ahí ahí está, contestó Nicolás, sí, perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces cerramos la etapa administrativa. Recuerden siempre esto, ¿qué tipo de reclamo van a tener ustedes enfrente? ¿Bien? Preserven la responsabilidad de ustedes como profesionales de explicarle, en el caso del empleador, cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de acuerdo. Entonces vamos a la etapa judicial. Vamos a suponer que nos vamos a poner del lado del abogado del trabajador. Hicimos el intercambio telegráfico, charlamos o no con el colega, no llegamos a un acuerdo. Fuimos a sede administrativa, el empleador se presentó y dijo, declino respetuosamente la vía. Esto también es importante explicarle a nuestro cliente, cuando somos los abogados del trabajador, que puede darse esta posibilidad. Porque también habíamos hablado en la charla anterior que muchas veces el conflicto no solamente es una cuestión monetaria, sino que hubo un conflicto personal entre trabajador y empleador. A veces con un pedido de disculpas se quedan conformes. Esto también tenemos que explicárselo al trabajador porque quizás somos el abogado del trabajador, vamos al ministerio, lo citamos, viene el empleador abre la puerta y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernanda, mucho gusto, declino respetuosamente la vía. Y no le escuchan decir nada más. Su cliente, el trabajador, va a decir, ¿qué vino a tomarme el pelo este abogado? No dijo nada, entonces es importante que ustedes al trabajador, cuando son el abogado del trabajador, le expliquen que cabe esta posibilidad de que el empleador se presente y no diga nada. ¿Para qué? Para no generar más conflicto todavía. Bien, que el trabajador siempre sepa cuáles son las posibilidades. Y si ustedes pudieron hablar antes con el colega, muchísimo mejor. Pero a veces no saben quién es el colega.
¿Por qué? Porque en el intercambio telegráfico no puso quién es el abogado del empleador. Entonces citan al empleador y no saben quién va a venir. Bien, entonces quizás llamaron al empleador, tampoco les contestó, entonces bueno, capaz que esta es el primer contacto. Pero siempre es bueno que nuestro cliente sepa cuáles son las posibilidades que se pueden dar en sede administrativa. Que venga el empleador, que no venga, que venga y diga, cierro, declino la vía, o que me pueda llegar a decir, y bueno, vine a escuchar qué es lo que tenés para decirme, dame un tiempito. Entonces, el trabajador ya puede prever qué es lo que va a pasar, ¿bien? Y eso también nos va a descomprimir a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que contener a nuestro cliente, al trabajador. Entonces vamos a suponer que pasamos del intercambio telegráfico a administrativo o que pasamos por vía administrativa y la verdad que no lo pudimos cerrar. Entonces nos metemos de cabeza en el proceso judicial. Y acá lo que vamos a tener en cuenta son dos cosas. Primero que tenemos una ley de procedimiento específica, que es la 11653, pero en lo que no está en la 11653, nosotros vamos a tener a nuestro gran amigo el Código Procesal Civil y Comercial al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no están regladas en la 11653, pero vamos a tener en cuenta el CPC. Bien, vamos a integrar esta normativa. ¿Y qué nos dice la 11653 y el Código de Procedimiento? Nosotros tuvimos un cambio muy grande con lo que fue, ya algo charlamos, lo que fue pre y post pandemia, en la forma en la que se presentan las demandas. Hubo un tiempo que realmente nos vimos un poco complicados los abogados, no se podían presentar demandas, dijimos qué íbamos a hacer, tenemos que esperar meses, no se pueden presentar, bueno. Y por suerte vino esto de la posibilidad de presentar las demandas a través de nuestro portal de presentaciones. El que nunca haya visto cómo se presenta una demanda, si quieren podemos hacer algo, pero me parece que dentro de todo se presentan igual una demanda laboral que cualquier otra demanda a través del portal de presentaciones y notificaciones electrónicas. A esto, particularmente del proceso laboral, ¿qué es lo que quiero marcarles como diferencia de otro proceso? El escrito de demanda, ya vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene a través del Código de Procedimiento. ¿Sí? Vamos a ver que la demanda tiene algunas particularidades, la demanda laboral, y las vamos a analizar. La documental, ¿qué va a ser la documental? ¿Recuerdan la charla anterior que dijimos, depende de lo que yo tenga que probar, va a ser la documental que yo voy a acompañar? Puede ser que acompañe recibos de sueldo, certificados médicos. Esto que hablábamos que parece increíble, pero hay trabajadores en negro que tenían un certificado que el empleador le había dado la autorización para que puedan circular en plena pandemia, ¿sí? Ahí definitivamente tienen una acreditación documental de la prestación de tareas, y depende de lo que se reclame va a ser la documental que nosotros vamos a acompañar. Y definitivamente, como cualquier otra demanda, el bono y el anticipo. Y particularmente a diferencia de lo que son otros procesos, como por ejemplo un proceso civil, un proceso de familia, vamos a tener un instrumento que otra vez traemos este principio de gratuidad que tiene el trabajador, y es la carta poder. La carta poder es el equivalente a lo que es un poder hecho por un escribano, para que lo ubiquen fácilmente. Pero ¿qué pasa? Si un trabajador tiene que reclamar y tiene que ir a un escribano a hacer un poder para que su abogado pueda actuar como apoderado, va a gastar un montón de plata. Y justamente lo que dice toda la normativa laboral es tratar de ayudar al trabajador y que la carencia de fondos no le impida acceder al reclamo. Entonces, se utiliza un instrumento que se llama carta poder. La carta poder es un texto, bien, que van a ver un montón de ejemplos de carta poder, pero mayormente no difiere mucho de lo que es un poder judicial, donde el trabajador le otorga poder a un determinado abogado para iniciar una demanda contra fulano de tal en la carta de poder, que es lo que vamos a incluir: el nombre del empleador, quit, domicilio, y además, como todos los poderes, nos va a habilitar a nosotros los abogados para hacer un montón de cosas.
Así, resumidamente, puedo reclamar indemnizaciones, sueldos, puedo hacer, pedir medidas cautelares. Cualquier cosa que ustedes vean en un poder general para juicios también va a estar contenido en un poder. Pero a diferencia de lo que es un poder judicial, esta carta poder la redactamos nosotros los abogados. ¿Bien? Con determinadas formalidades, pero es un instrumento que hacemos nosotros. Se lo damos al trabajador y el trabajador con esa carta poder va a ir al tribunal de trabajo, ahora vamos a ver algunas particularidades de esto, va a firmar ahí y con eso ya nos va a otorgar el poder a nosotros. En vez de ir a un escribano y hacer un poder, va a hacer este trámite. Perdón. Perdón. Bueno, no sé si escuchan, pero no la puedo callar. ¿Se escucha mi gata de fondo? Disculpen, quiere participar. Esta carta poder, entonces vamos a tener en cuenta que la redacta el abogado. ¿Sí? El contenido lo pueden ver en cualquier poder, puede ser exactamente igual que cualquier poder de abogado. Nosotros se lo vamos a dar al cliente y se lo vamos a dar, es una buena práctica, darle 2 copias. Una para que la tenga el trabajador. ¿Bien? Y otra para que la lleve al tribunal. ¿A qué tribunal lo lleva? Nosotros hasta ahora teníamos 4, ahora tenemos 5 tribunales del trabajo. Estos tribunales del trabajo mensualmente se van pasando el turno, es decir, que cada tribunal de trabajo va a estar en turno para recibir a los trabajadores que le lleven la carta poder. Es más, ustedes lo único que tienen que hacer es ver en cualquier mes qué tribunal está, entonces no recuerdo en este mes quién está, me parece que está el Tribunal 4, si no me equivoco, pero bueno, vamos a suponer que ahora en julio está el Tribunal 4. El mes que viene va a estar el 5. El mes siguiente va a estar el 1. Y así van rotando, ¿sí? Primero el 1, 2, 3, 4, el 5. Y ahí vamos a saber dónde nosotros vamos a mandar al trabajador con nuestra carta poder. Algunos tribunales lo que piden es que esta carta poder vaya por duplicado, es decir, que en ese caso nosotros vamos a imprimir 3. Una para el trabajador y 2 para que lleve a hacer la carta poder. Y algunos piden que lleve fotocopia del DNI. Entonces, ya que están, hacen 3 copias de la carta poder, sacan una fotocopia del DNI y también lo que piden es que esa carta poder ya vaya con la firma y sello de un abogado, no del cliente. La carta poder va con firma y sello del abogado. Con eso, sin firmar, el trabajador va al tribunal en turno y dice, hola, ¿qué tal? Tengo para hacer una carta poder. Listo, vení, lo van a hacer pasar. En ese momento el trabajador firma la carta poder frente al funcionario judicial y tienen 2 posibilidades. Hay algunos tribunales que dicen que espere un ratito, lo hacen firmar, le ponen los sellos y el trabajador se lo lleva. O algunos tribunales lo que dicen es, perfecto, déjalo, que nosotros acá le vamos a poner todos los sellos y al día siguiente el abogado lo puede ir a retirar. Cualquiera de las 2 modalidades que se utilicen, depende de los tribunales, o el trabajador se los va a llevar ustedes de vuelta al estudio o tendrán que ir después y van a ver los famosos canastos que hay en los tribunales que van y dicen, hola, ¿tenés el canasto de las cartas poder? Si toma, le dan una canasta y ahí buscan la carta poder que le dieron a su cliente. Con eso ustedes ya tienen la posibilidad de actuar como apoderados, que es recomendable porque por un lado, si bien el abogado apoderado tiene mayores responsabilidades, también tienen mucha más facilidad para trabajar, ¿bien? Porque, por ejemplo, todo lo que no sean escritos de mero trámite, si no son de mero trámite, tienen que ir con la firma del cliente. Si ustedes son apoderados, directamente presentan ustedes los escritos. Entonces, la carta poder no es obligatoria, pero sí es una herramienta que nos sirve a nosotros como abogados del trabajador para trabajar más cómodos y más fácil, ¿bien? No quiere decir que no lo puedan hacer, pero sí les va a resultar más fácil. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta la carta poder, a diferencia de lo que es un poder de escribano, que las cartas poder, generalmente en el 99,9% de los casos, al final lo que incluyen es un pacto de cuota litis. El pacto de cuota litis, ¿qué es? Es un porcentaje que el abogado pacta con el cliente y en función de lo que el cliente
pueda llegar a recibir cuando cobra el abogado percibe de su cliente, del trabajador, el 20%. Este es un pacto que, al estar incluido dentro de la Carta Poder, ustedes van a ver que cuando presentan el expediente, les va a salir en el primer despacho, que es la primera resolución que tiene el proceso, les va a decir se homologa el pacto de cuota litis. Es decir, que con eso ustedes se aseguraron como profesionales que cuando cobre el trabajador, ustedes van a poder percibir ese pacto de cuota litis. Nancy, ¿hay alguna pregunta? En el mes de julio es el Tribunal 2. Gracias, Celeste. Ahí estoy viendo. Ah, buenísimo. Sí, acá Bien, ahí Claudia justo. pregunta. Ujú. Si Claudia pregunta si hacemos una línea de tiempo, podemos decir que primero se puede tratar de solucionar antes de la vía administrativa o siempre vía administrativa. No, tranquilamente ustedes, a ver, esta es una buena pregunta. Volvemos un chiquitín para atrás, por eso está bueno. Esto de la línea de tiempo me conquistó, no sé quién lo dijo, pero amo explicar las cosas con una línea de tiempo. Los que me conocen ya saben que yo agarro en el pizarrón y hacía la línea de tiempo. Los colegas pueden tratar de llegar a un acuerdo en cualquier instancia. Puede ser antes del intercambio telegráfico, puede ser durante el intercambio telegráfico terminado, antes del acuerdo, perdón, antes de sede administrativa, en sede administrativa o incluso también en sede judicial, nosotros vamos a poder llegar a un acuerdo. Es decir, siempre va a ser bien visto que puedan llegar a un acuerdo. Después vamos a ver, cuando se llega a un acuerdo, cómo lo instrumentamos para garantizarle al trabajador que cobre y para que el empleador se quede tranquilo de que no le van a reclamar más que lo que acordaron. ¿Bien? Es decir, que el acuerdo se puede hacer en cualquier instancia. Y acá donde dice, se puede consignar en acuerdo que se renuncia posterior reclamo en sede judicial. Verónica, a ver si entiendo tu pregunta. Es si en el acuerdo en el ministerio vos podés poner que renunciás a un reclamo en sede judicial. ¿Es esa la pregunta? Así es. Bien. Verónica, te respondo. Ustedes saben que los principios del derecho del trabajo es que el trabajador no puede renunciar, ¿sí? La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Ustedes pueden poner en un acuerdo que renuncian a eso, renuncian a casarse, renuncian a tener hijos, renuncian a la vida, lo que sea. Cualquier renuncia del trabajador en sede judicial puede ser revisada. ¿Por qué? Porque va a ser considerado que el trabajador, cualquier renuncia fue viciada. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, si no firmas esto no cobras nada. Renuncia si no, no te pago la indemnización. Cualquier renuncia de derechos del trabajador siempre puede ser revisada judicialmente. ¿Bien? Entonces, si vos en sede administrativa ponés que llegás a un acuerdo y que por el presente renunciás a cualquier reclamo, no importa que vos lo pongas en sede administrativa, no va a ser garantía para el empleador que después plantee el trabajador en sede judicial que fue obligado a firmar eso porque si no, no cobraba, en términos claros. Eso es de la línea de tiempo. Y acá me parece que hay otra... Uy, hay una pregunta de Ivana Torres larga. ¿Querés vos más o menos resumirla después, Nan? Dale. ¿Querés que la Bueno, lea acá, ahora? a ver, porque es medio larga. En despido sin causa, En un con despido de registración causa por incompleta. registración, que adeuda horas extra y lo despidieron bajo DNU y con licencia médica con prescripción de cirugía. El Sí. empleador no se presenta, vamos a juicio, pero en la anterior etapa no se llegó a denunciar a la AFIP. ¿Qué pasa con lo que no se registró y lo que no pagaron y tenía en parte en negro? ¿Se da lugar? Bien, a ver, esto es una pregunta bastante compleja y muy puntual, ¿sí? Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Acá tenés una registración incompleta, cuando dice registración incompleta entiendo una deficiente registración. Tenés un despido sin causa. Bajo DNU, que si se refiere al DNU de prohibición del 34, no estaban permitidos los despidos sin causa. Adeuda horas extras, eso lo podés reclamar con una prescripción de cirugía, licencia médica, despido con licencia médica pendiente, artículo 213. A ver, es un caso muy particular y tenemos que analizarlo porque tenés un montón de cosas. Y sobre todo acá lo que dice, no se llegó a denunciar a la FIP. Si lo que se refiere es que no se llegó a mandar el telegrama por la 24013,
Bien, ustedes recuerdan que la 24013 reclamamos la registración en vigencia y mandamos copia a FIP. Si no se llegó a pedir y cayó primero el despido sin causa, definitivamente se perdió la vía de la 24013, pero queda la 25323 del artículo 1. ¿Bien? Por eso es una pregunta que tiene muchas cuestiones y no tiene una respuesta, hay que analizar cada una de las cuestiones. Acá está lo que me decía. ¿Sí? Acá Mariana Piso hace una pregunta, dice, perdón, aprovechando que volvimos para atrás, no me quedó Ujú. claro el tema de que el reclamo por estar no registrado y vas al ministerio, el empleador corre el riesgo de que luego le reclamen las diferencias salariales. Bien, lo recapitulamos y lo explicamos de otra manera. El Ministerio de Trabajo no puede convalidar que se llegue a un acuerdo donde hay violación de derechos de los trabajadores. Si un trabajador no está bien registrado, el ministerio no puede hacer un como sí y decir, bueno, está bien, no miro de costadito, no estaba bien registrado, pero llegaron a un acuerdo, se solucionó, un problema menos. Si el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo y sin reconocer hechos ni derechos llegan a un acuerdo, perfecto, lo van a presentar en el Ministerio de Trabajo, pero eso no quita que el trabajador después pueda ir a sede judicial y decir, mira, realmente me hicieron firmar esto para que yo cobre, pero realmente yo estaba mal registrado y como no hay una homologación, no se cerró con una homologación en el Ministerio de Trabajo, sino que solamente se registró el acuerdo, se toma vista, vamos a decirlo de alguna manera, de ese acuerdo que llegaron el trabajador y el empleador, puede ser revisado después. ¿Bien? Es decir, que el Ministerio de Trabajo no va a homologar un acuerdo que llegaron trabajador y empleador con una relación en negro, porque no puede. El Ministerio de Trabajo no puede hacer así, decir, está bien, no miro, y si llegaron a un acuerdo, lo homologo igual, porque total, si las partes están de acuerdo, yo no tengo nada que agregar. No, lo registra, está bien. ¿Llegaste a un acuerdo? Lo registro, pero no está homologado. Entonces, yo puedo ir a sede judicial y decir, che, mira, me obligaron, el trabajador dice, me obligaron a firmar esto. Se aprovecharon de mi situación mucho más débil jurídica que el empleador, me hicieron firmar esto y vengo a reclamar lo que realmente me corresponde. Y ahí puede reclamar lo que sea, diferencias salariales, puede reclamar diferencias de indemnizaciones, lo que considere que tiene derecho. ¿Podría volver a dar ese ejemplo, Mariana Piso? ¿Es este ejemplo que dije recién? Mariana Piso es la que había consultado. Sí, es ese, justo. Bien. Después acá dice Mariela Belén Murray, ¿qué garantía tiene el empleador realizar un acuerdo en el ministerio? La única garantía que tiene el empleador en el Ministerio de Trabajo es si la relación estaba el contrato de trabajo estaba totalmente registrado, y es una cuestión, por ejemplo, como yo les decía, te voy a pagar toda la indemnización, pero no te lo puedo pagar una vez, te lo pago en 2 veces. Listo, perfecto. En ese caso está garantizado. ¿Por qué? Porque hubo una posibilidad del trabajador de que lo paguen 2 veces. Pero si es otra cosa, definitivamente al empleador no le queda ninguna seguridad. Lo registra, pero no está homologado. Exacto. Si yo tengo un acuerdo homologado, ya está. ¿Sí? Le da seguridad a las partes, pero si no está homologado, no le da seguridad al empleador. Bueno, creo que ahí están, ¿no? Está bueno que no queden dudas con respecto a eso. Pero muchas veces genera dudas el Ministerio de Trabajo. Bien, perfecto. Bueno, Belén, bien, espero que ahí te haya quedado claro. Sí, ahí está. Bueno, entonces seguimos con lo que es la etapa judicial. Carta poder. ¿Hay alguna duda con respecto a carta poder? Quizás podemos cambiar un poquitito lo que habíamos dicho recién, Nancy, al inicio, que quizás si hay preguntas, como vamos a ir siempre yendo una cosa sobre otra, para que no queden cosas atrasadas como prefieran. El que quiera tirar una pregunta, lo hace. Bueno, entonces, carta poder, ya habíamos llegado acá. Carta poder, no hay dudas. La diferencia acá, les recuerdo, esto es algo que me pareció que por ahí no valía la pena achicarlo, a ustedes ya les queda, el que quiera litigar después en Nación lo podrá hacer y ya lo tiene. La diferencia de ingreso, en Nación entra, va a la Cámara, sortea y después entra, y nosotros directamente entra en receptoría. Perdón, pero tuve compañía, ¿sí? Todos se enteran, tengo gato, tengo perro, así que bueno, entonces, iniciamos la demanda,
¿sí? Cuando nosotros iniciamos la demanda, ya metimos la demanda, preparamos toda la documental, ¿sí? Y nos va a salir, lo primero que tenemos es el primer despacho, ¿bien? Este primer despacho es la primera resolución que nos va a salir cuando nosotros presentamos la demanda y va a tener determinadas cuestiones que siempre van a ser similares. Ay, se me fue. Se le desconectó. A ver. Ahí se está conectando la doctora. Belén, hay preguntas y pasamos el formulario de asistencia. Ahora la brevedad lo vamos a estar pasando al chat. Ahí volví, se me cortó internet. Ahí estamos. A ver si puedo volver a compartir la pantalla. Acá está. Bien. Perfecto, ahí se ve. Bien, ahí está. Bueno, ahí puedo, a ver si puedo seguir pasando. Sí, ahí está. Bueno, entonces, perdón, disculpen, ahí ya volví a conectar, ya está. Ahí se comparte bien la pantalla, ¿se ve? Sí, ¿no? Bien. Bueno, entonces el primer despacho, que es esta primera resolución que nosotros vamos a tener con respecto al planteo de nuestra interposición de demanda, primero lo que va a hacer es, nosotros sabemos que a diferencia de, estamos todos acá en Mar del Plata y los que no son de Mar del Plata, estoy viendo a una querida colega, Victoria Cruces, que litiga en Pinamar, lo tenemos ahí en un juzgado de paz. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en la cabecera de departamento, las demandas laborales las vamos a iniciar como cualquier otra demanda, la iniciamos por receptoría. A diferencia de lo que es un juzgado de paz, donde no va a tramitar en el juzgado de paz un reclamo laboral, sino que va a tramitar en los tribunales de trabajo de la cabecera de ese departamento judicial. Entonces, primero lo que va a hacer es, se expide sobre la competencia y la admisibilidad de la demanda, ¿sí? Van a ver que dice, por presentado fulano de tal en su carácter de apoderado de tal, o puede ser que no actúen con una carta poder y que se presenten con patrocinio letrado, que ya dijimos que es mucho más fácil y más cómodo trabajar con carta poder. Y lo que va a ordenar es el traslado de demanda, es decir, que se le corre el traslado de esa demanda que nosotros presentamos al empleador. Y va a ser, ya sabemos que el traslado de demanda se notifica a las personas humanas en el domicilio real y a las personas, bueno, ahí quedó personas físicas, personas jurídicas en el domicilio legal. Y ya sabíamos dónde conseguir los domicilios legales de las personas jurídicas. Dirección de Personas Jurídicas o IGJ, y para el domicilio real de las personas humanas tenemos la Cámara Nacional Electoral y el RENAPER. Eso lo habíamos visto la semana pasada, cómo determinar los domicilios. Después también lo que va a salir es la homologación del pacto de cuota litis, que es esto que habíamos visto que tenía abajo la carta poder que nosotros acordábamos con el trabajador, que pactábamos este 20%, y como particularidad también, esto lo tienen que tener en cuenta cuando están por el lado del empleador, que se lo intima a que presente el libro de sueldos o que se indique dónde está esa documentación.
Y otra particularidad que vamos a analizar cada una de ellas es que se los intima a pagar la deuda que exista por salarios en los términos del 53 ter de la 11653. Vamos a ver estas dos particularidades. ¿Por qué en el primer despacho se le intima al demandado? Vamos a ponernos en un caso que es más fácil de entender, porque puede ser que no siempre el actor sea el trabajador. Vamos a suponer el caso de un actor trabajador demandado empleador. ¿Por qué se lo intima al empleador a que diga dónde está el recibo, el libro de sueldos? El libro de sueldos del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo es un libro obligatorio para el empleador. ¿Y qué pasa? Nosotros acá tenemos que tener en cuenta dos normas que van juntas. Una es el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice el libro de sueldos que tengo que llevar y en qué condiciones tengo que llevar este libro como empleador, y el 39 de la 11653. ¿Por qué? Este artículo 39 de la 11653 es importantísimo, porque lo que nos dice es que cuando hay una obligación de llevar un libro, si el empleador no lleva ese libro de sueldos, va a ser una presunción en contra del empleador. ¿Con respecto a qué? A la fecha de ingreso que tiene el trabajador y las remuneraciones que denuncia el trabajador. Entonces, siempre, si hacen laboral, cuando hacen laboral por parte del empleador, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fernanda, fulanito de tal, haces laboral, si tenés libro de sueldo, lo primero. El empleador siempre tiene que llevar libro de sueldo, porque es muy importante y muy gravosa la consecuencia de no llevarlo. Por eso justamente en el primer despacho lo que le dicen al empleador es contestar demanda y traer el libro de sueldos. O si no lo podés traer porque el libro de sueldos lo necesita el empleador todos los meses, tiene que decir dónde lo tiene. Contesta demanda y dice, te contesto demanda, bla, 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 vamos a ver qué particularidad es. Y además dice, el libro de sueldos lo tengo en tal lugar. Lo tengo en la sede de la empresa, lo tengo en el estudio del contador fulano de tal, lo tengo en el estudio del abogado, ¿bien? Lo pongo a disposición el libro. Generalmente lo que se hace es indicar que el libro de sueldos está en la sede de la empresa. Y después, ¿por qué lo intima al pago de rubros salariales adeudados? Porque el artículo 53 ter lo que incorporó en la ley de procedimiento es un agravante por la falta de pago de sueldos. Cuando el empleador no paga los sueldos, lo que tiene es un pago agravado del 30% de todos los salarios que debe. Entonces, lo que le dice el empleador es, no te vayas, Mauricio, no, Roberto, no te vayas, justo te estaba viendo que te fuiste. Volvé, Roberto. Entonces, es importante que nosotros como abogados del empleador siempre le digamos, por favor, decime en qué estado tenés los libros laborales. ¿Tenés libro de sueldo? Sí, bueno, pero lo que pasa es que mi contador es medio cuelgue, de vez en cuando, vos quedate tranquila que yo lo voy a tener. No, quiero quedarme tranquila, en serio. Decime, ¿tenés libro de sueldo? Si no lo tenés, organicémoslo. ¿Por qué? Porque después es muy complicado defender a un empleador que no tiene el libro de sueldo. Estas son particularidades que si bien ustedes ven una demanda laboral tiene muchas cosas en común con una demanda civil, por ejemplo, o de familia, pero cada uno de las materias tiene una particularidad y una de ellas es esta, el tema del libro de sueldo. Entonces tenemos el primer despacho. Acá van a ver un ejemplo de un primer despacho cualquiera. ¿Bien? Esto creo que Nancy, vos después se los pasás a los que están... Sí. ¿Sí? Bien, no perdemos tiempo con esto. Acá van a ver todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, cuáles son un típico primer despacho de un juicio laboral. Voy un poquitito para atrás. ¿Sí? Y me voy a otra más, acá. La demanda. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no está bueno usar modelos? Bien, sí podemos tener referencias. Vamos a cambiarle el título. No son modelos, son referencias. Ustedes van a ver que en la demanda laboral van a tener algunos puntos que siempre tienen que estar. Ustedes van a saber que tienen la presentación, tienen el objeto, que vengo por el presente a reclamar la suma de tanto o lo que más o menos resulte de la probanza sin auto, bla, 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 lo que siempre decimos. Y además vamos a tener un punto que si no fue entregado vamos a reclamar la entrega de la certificación de servicios. Ese es el objeto. Los hechos.
que entré a trabajar en tal fecha, bla, bla, lo más claro posible. El intercambio telegráfico, que se inició el intercambio telegráfico con esta carta, me contestaron esto, me dijeron, bla, 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 para que el juez vaya llevando un detalle de lo que pasó. Después van a tener un punto que va a ser la liquidación. Algunas personas que yo veo acá conectadas, que no le veo la cara, pero no sé si cursaron conmigo o no, han padecido cursar derecho laboral conmigo con respecto a las liquidaciones. Los volví locos haciendo liquidaciones. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, a mí la liquidación me la hace el contador. Si ustedes se ponen a ver qué es lo que se reclama, no son tan difíciles las liquidaciones laborales. Sí hay que saber hacerlas, pero a veces no es necesario pedirle el auxilio a un contador. Ustedes, si cursaron laboral y más o menos lo fueron viendo, pueden hacer la liquidación. Después van a tener un punto, como toda demanda, van a tener la prueba, y van a tener un punto en la demanda que lo van a ver que es particular, que es el juramento del trabajador. En la demanda nosotros ponemos que el trabajador presta juramento que todo lo dicho es verdad. ¿Para qué? Para lo que dijimos recién, si no tiene libro de sueldos y pido el apercibimiento del artículo 39, toma fuerza el juramento del trabajador, que el trabajador jura que entró a trabajar en tal fecha y con tal remuneración. Esas son las particularidades más o menos de la demanda. Después, definitivamente, van a poder agregar cosas como la tasa de interés que ustedes van a pedir tasa activa, no les van a dar tasa activa, le van a dar tasa pasiva digital. Pueden plantear la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial. Ahí veo una mano, ¿me está haciendo así? ¿Está charlando Pedro o Pedro José? ¿Estabas haciendo así con la mano? ¿Estabas haciendo gestos nada más? ¿O querías preguntar algo? Ahí, nada, nos No, saludamos. acá igual hay una pregunta, Fer, de Sí. Gonzalo, que dice, ¿la sanción del 53 ter del 30% se tiene que calcular al iniciar la demanda? El Tribunal de Trabajo número 1 de Dolores la desestima por no calcularla en el momento de iniciarla, a pesar de que la hayas peticionado en la demanda. Me voy a reservar la opinión. Bien, no voy a opinar sobre el criterio del Tribunal de Trabajo 1 de Dolores. Conozco muchos de los que están trabajando en Dolores, los conozco mucho. Es más, llevamos temas también a Dolores. Pero a ver, el 53 ter, si yo tengo un intercambio telegráfico donde reclamé que me paguen sueldo, no me pagaron el sueldo, e interpuse la demanda y no me pagaron, yo lo voy a calcular. Después, ¿cuál puede ser el problema? Que me lo rechacen si el empleador me trae un recibo de sueldo. Me dice, no, me lo reclamaste y no corresponde porque yo te lo pagué. Listo, será un rubro que será rechazado. Bien, pero desestimar en una demanda que se calcule al momento de iniciarla el 30, yo no veo cuál puede ser el fundamento de desestimar un reclamo en la demanda que incluya el 53 ter de la 11653. Me parece que yo puedo reclamar lo que considero con derecho. Después de último van a decir esto corresponde, esto no corresponde. Pero no, si lo que hacen es desestimar en el momento en que de primer despacho, si te desestiman eso, me parece que no corresponde. Después, si querés, Gonzalo, si querés ampliármelo un poquito más en particular y querés decirme a ver algo que te hayan despachado, con todo gusto. Bueno, entonces vimos ya la demanda, qué particularidades tiene. Bien, tenemos el primer despacho, llegó el momento de la contestación de demanda. ¿Qué es lo que tiene que contestar? ¿Se acuerdan cuando vimos el intercambio telegráfico que una parte dice algo y el otro lo primero que dice niego? Afirmo, niego, afirmo, niego, afirmo, niego. En el proceso judicial pasa lo mismo. Demanda afirma, contestado niega. Niego, 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 niego todo. Indico, si llevo los libros y lo pongo a disposición. Puede ser, por ejemplo, que a mí me inician una demanda, me piden que entregue la certificación de servicios y el empleador dice, no, pará, yo la certificación de servicios ya la consigné judicialmente. No me reclames los 3 sueldos del artículo 80 porque yo ya la tengo consignada judicialmente. Puede plantear el artículo 730 del Código Civil y Comercial, que lo que ustedes saben es limitar el total de las costas al 25% del monto por el que se haga lugar la demanda, y definitivamente el empleador lo que va a pedir es la tasa pasiva. Acá me tomo un segundito. Ustedes van a tener al trabajador, le van a explicar
de qué se trata la demanda, no tienen que darle un curso de laboral, no tienen que explicarle cada una de las cosas, porque capaz que en la segunda hoja se aburrió al trabajador, pero sí más o menos indicarle qué es lo que va a reclamar, de qué se trata el proceso. Y después de que el empleador contesta la demanda, si ustedes se lo muestran al trabajador, les pido por favor que se acuerden de esto. Porque a mí me pasó de los dos lados. Estar sin haberme recibido, ni siquiera había pensado estudiar derecho, ver la contestación de una demanda laboral que me la contestó, me la mostró la abogada, no era mío, yo acompañaba a una persona y dije, pero ¿cómo va a negar esto? Es una porquería humana, niega que me conoce. Estaba re enojada. Primera contestación del demandado, se la muestro, ¿cómo va a negar que no me conoce? ¿Cómo va a negar que me debe plata? Esto es una barbaridad. Explíquenle al trabajador que el empleador, cuando contesta la demanda, niega por imperativo procesal. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que tenemos que tratar de descomprimir y no tirarle nafta al fuego? El trabajador ya está enojado porque seguramente la desvinculación no fue el momento más grato, le deben plata, tiene que iniciar un reclamo. Y si encima nosotros no le explicamos al trabajador que el empleador dijo niego, niego, niego porque tiene que hacerlo, va a decir, ¿te das cuenta encima que no me pagó, me tuvo en negro encima, ni siquiera reconoce que me conoce? Y cómo si yo le cuidaba a los chicos, estaba en la casa de ella, ¿cómo va a decir ahora que no me conoce? Explíquenle al trabajador qué implica la negativa del empleador, ¿sí? Que el trabajador sepa que en la contestación de demanda va a negar todos y cada uno de los hechos que nosotros hayamos dicho. Entonces, ya tenemos la demanda, primer despacho. Se contesta, traslado de demanda con cédula, contesta demanda el empleador, que el empleador acá, todo un tema. El empleador se puede presentar con patrocinio letrado o se puede presentar a través de apoderado. Acá hay opiniones encontradas que dicen que el empleador no existe ningún tipo de, hay algunos que dicen que no hay ningún tipo de problema en que el empleador también se presente con un poder más o menos parecido a lo que es la carta poder, por la libertad de las formas, por la modificación del Código Civil. Lo cierto es que en la generalidad de los casos el empleador se presenta con patrocinio letrado o con poder, y el poder es poder de escribano. Son las dos formas que se suelen utilizar. Lo que sí les digo es el empleador siempre traten de que les haga un poder, ¿bien? Porque los plazos siempre son cortos, entonces también es necesario que nosotros tengamos esta libertad de que si tenemos que presentar un escrito lo podamos presentar rápido. Fer, te interrumpo Sí. un segundito para comentar algo que capaz que sirve. Ujú. Ojo con la figura del gestor procesal, el Ujú. laboral. Por favor, Eh, ¿querés que lo explique, Nan? Es buenísimo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, buenísimo, Nan, el aporte. Tengan en cuenta esto, hay una diferencia abismal entre el artículo 48 del Código de Procedimiento, Código de Procedimiento Civil y Comercial, y el artículo 24 de la 11653. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Los plazos. ¿Sí? En el artículo 24 de la 11653 nosotros tenemos 10 días para ratificar, a diferencia de lo que es el 48. Entonces, ustedes, si siempre hacen civil y dicen, voy a invocar la figura del gestor procesal, lo voy a invocar, total tengo 60 días para ratificar. Error, son 10 días. Bien, entonces, se les puede pasar ese plazo de 10 días, con lo cual le van a pedir la nulidad de la presentación que ustedes hicieron. Y si por equivocación, ustedes, porque yo lo he visto también, a veces es un error de tipeo, a veces es un error de no saberlo, el laboral dice, invoco artículo 48. Que ustedes en laboral pongan un escrito que dice invoca 48, no quiere decir que invocaron el 48, sino que se tiene como que le pifiaron y en vez de 48 tenían que poner el 24 y el plazo son 10 días. Entonces, ojo con la invocación de poder en sede laboral. Es el artículo 24 de la 11653 y solo son 10 días. ¿Bien? ¿Eso, Nan? Corremos con el 24, ¿eh? sí, sí, eso. Vuelan, vuelan, son 2 semanas que vuelan, ¿sí? Es una herramienta, la invocación del gestor procesal, que muchas veces nos salva cuando tenemos que hacer
una presentación que no es de mero trámite, invocamos la figura, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un plazo atrás que nos va a estar corriendo. Entonces, a diferencia de lo que es cualquier otro proceso donde hay demanda, primer despacho, traslado, contestación de demanda y lo que diga el proceso, en el proceso laboral tenemos otra instancia que es lo que nosotros solemos llamar el segundo traslado. Y es el traslado que se le corre al actor de la contestación de la demanda. ¿Bien? Entonces, se le da la posibilidad al trabajador que se expida acerca de lo que dice la contestación de demanda. En la práctica, este traslado, el artículo es el traslado del artículo 29 o segundo traslado. Generalmente lo que se suele hacer es que niego todos los hechos que no hayan sido expresamente reconocidos en la demanda, ratificándola íntegramente y solicito se abra prueba. 2 líneas. O si quieren pueden hacer lo mismo que hizo el empleador. Niego cada uno de los hechos de la contestación de demanda. En la generalidad de los casos, el segundo traslado lo que se hace es esto, que por imperativo procesal niego todos los hechos que no hayan sido reconocidos en la demanda, es decir, hago una negativa general, ratifico mi demanda y solicito que se siga el paso siguiente, que es la apertura a prueba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el segundo traslado nosotros no tenemos el imperativo procesal que tenemos cuando contestamos demanda. Cuando contestamos demanda tenemos que negar todos y cada uno de los hechos. Cuando contestamos el segundo traslado no nos impone esta negativa pormenorizada de cada uno de los hechos. Por eso se hace una contestación general. Hasta acá vamos con el proceso. A ver, hay un... La mejor es firmarlos, ratifica en el momento de la interposición de demanda y sí, Claudio, es lo que hacemos, ¿bien? Se suele hacer, todos los escritos de ratifica y uno los tiene, pero es una charla aparte, ¿bien? Pero sí, hacemos eso, tenerlos ratifica firmados. Volvemos acá, a ver si puedo pasar. Bueno, entonces dijimos, ejemplo de despacho, segundo traslado, me corre en traslado de la demanda, escrito contesta traslado. Entonces dijimos que la forma más fácil de hacer esto es, niego todo, ratifico la demanda y pido paso al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente en el proceso laboral? En esta línea de tiempo que tenemos la demanda. Primer despacho. Tenemos la cédula de notificación de demanda, que vamos a ver importancia de esto, voy a retrotraerme un poquitito. Contestación de demanda, segundo traslado y el pedido de apertura a prueba. Me tomo un chiquitino y vamos y venimos, parece una película de Tarantino, ¿sí? ¿Viste? La línea de tiempo para Tarantino es una espiral, ¿sí? Va, viene. Recuerden la importancia del traslado de la demanda, ¿sí? Esto creo que lo vimos, pero también lo habíamos mencionado un poquitito la semana pasada y lo quiero retomar porque no lo dije muy claro. Cuando en la charla anterior habíamos hablado de cómo determino el domicilio, que nos metíamos en la página del boletín oficial, que nos metíamos en AFIP, ¿sí? Si queríamos ver el domicilio fiscal, que no necesariamente tenía que ser el domicilio legal. Cuando nosotros presentamos la demanda por el trabajador, muchos tribunales en el primer despacho lo que dicen es que para el caso que sea necesario o para el caso de que venga rebotada la cédula, es decir, que no haya sido diligenciada con resultado positivo, se autoriza el pedido de informes a la Cámara Electoral, RENAPER o a personas jurídicas o Inspección General de Justicia. Ustedes tienen que saber que hay convenio de la Suprema Corte con la Cámara Nacional Electoral y con RENAPER. Entonces, ustedes le pueden pedir al juez que solicite una comunicación electrónica a estos dos organismos para que informen en el expediente tanto el domicilio que figura en la Cámara Nacional Electoral como en el RENAPER. Es decir, ustedes no tienen que hacer un oficio. Le piden al juez que haga una comunicación. El juez directamente, el juez o tribunal, el organismo en este caso, hace la consulta y sube la respuesta al expediente. Entonces ustedes van a tener la demanda del primer despacho y después van a tener un agregado de un despacho que dice se agrega informe o se agrega oficio. Y ustedes van a decir, ¿qué es esto? Si ustedes lo pidieron, van a tener el domicilio que figura en el RENAPER o en la Cámara Nacional Electoral. ¿Para qué? Para que sepan que ese es el último domicilio del demandado y que ustedes, si mandan la cédula ahí, va a estar bien notificado. ¿Bien?
Eso era lo que me había quedado de lo que habíamos visto pre-proceso y posterior al proceso con respecto al domicilio. Bueno, entonces, vuelvo. Demanda, primer despacho, cédula, contestación, segundo traslado, y después del segundo traslado, ¿qué viene acá? Acá lo vamos a hacer un poquito más rápido porque es parecido a todos los procesos. Acá ya tenemos la apertura a prueba. La apertura a prueba en el proceso laboral lo que va a hacer es, va a proveer ese despacho que viene después de la contestación de demanda, perdón, la contestación del segundo traslado, donde el actor pide que se abra prueba, y la prueba la va a dividir en dos grandes grupos. Una es lo que vamos a trabajar ahora y otra es lo que vamos a trabajar después en el proceso. ¿Qué es lo que trabajamos ahora? Tiene por acompañada la documental, ordena que se libren todos los oficios y ordena el sorteo de peritos que nosotros necesitemos. Esas son las primeras pruebas que nosotros vamos a tener en una primera etapa en la apertura a prueba. ¿Y qué es lo que deja para después? Testimonial y confesional. Esa es una primera gran división. Una vez que nosotros tenemos la apertura a prueba, nos va a salir este despacho, ¿bien? De apertura a prueba, que nos va a decir justamente esto. Tiene por acompañado todo lo que se acompañó con la demanda y con la contestación. Nos vamos a poner a hacer oficios. Se va a pedir al órgano de contralor que sortee los peritos que nosotros necesitamos. Van a entrar los sorteos de perito, van a empezar a intervenir estos profesionales. Y una vez que está terminado, si nosotros en un expediente pedimos prueba pericial, una vez que está terminada la prueba pericial, es decir, todas las pericias ya están presentadas, ya están presentados todos los dictámenes, vamos a estar en condiciones de pasar a la siguiente etapa, que es, este es un ejemplo de apertura a prueba, vamos a tener toda la producción de la prueba, y acá tienen modelo de oficio, ¿sí? Para que les sirva como referencia, no como modelo, sino como referencia. Y cuando terminamos la última pericia, le vamos a pedir al juez que nos fije audiencia de vista de causa. Este es el cierre del proceso laboral. Demanda, primer despacho, cédula, contesta. Lo voy a repetir hasta que quede contesta demanda, se le corre traslado al trabajador, el trabajador contesta segundo traslado, pide apertura a prueba, se tiene documental, informativa, pericial y pido la audiencia de vista de causa cuando termine la pericial. ¿Qué es lo que me va a decir el juez acá? Te fijo audiencia de vista de causa. ¿Para qué? Para que los jueces tomen vista personal de este expediente, lo miran, que me perdonen, tengo muchos conocidos jueces, antes no los miran demasiado, antes de la audiencia, ahí es donde se sienta, no, lo que escribe Lizamburu, por favor, ¿por qué has escrito tan largo? Bueno, terminan de leer, ¿y qué es lo que van a citar? En una audiencia van a traer a los testigos y van a tomar la prueba confesional con el actor y el demandado si es que así lo solicitaron. Esta es la última etapa. Hay tribunales que cuando se presenta la demanda, se contesta la demanda, cuando el trabajador contesta el segundo traslado, pide una audiencia de conciliación, hay tribunales que dicen, está bien, sí, te fijo una audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque consideran que capaz que necesitaban una ayudita, ¿bien? Y capaz que lo pueden cerrar en esta etapa. Entonces, te fijan una audiencia de conciliación y ahí tienen otra vez la posibilidad de trabajar esta cuestión actor y demandado. Otro tribunal dice, no, yo antes de la apertura a prueba no te voy a fijar, porque yo quiero, si ustedes llegaron hasta esta instancia, quiero saber qué prueba tiene cada uno. Entonces, la audiencia de conciliación, ¿dónde la van a fijar? Previo a fijar la audiencia de vista de causa, les pueden fijar una audiencia de conciliación. Ustedes dicen que vengo por el presente, atento al estado de autos, a solicitar vista de causa, y le dicen, previamente te fijo una conciliación. ¿Para qué? Para no tener que llegar a la sentencia. Ya sabemos de qué se trata, hay demanda, contestación, ya sabemos qué es lo que tiene cada uno, ya trajeron toda la prueba, ya mostramos todo el juego, bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar o no. Puede ser que en esa audiencia de conciliación se llegue a un acuerdo o no, si se llega a un acuerdo se homologa y se terminó. O puede ser, no, la verdad que no, no pudimos acercarnos. Listo, se fija la fecha de audiencia de vista de causa.
en distintos departamentos judiciales con respecto a la vista de causa tienen distintas posturas. Hay departamentos judiciales donde te dicen en la conciliación, ojo, si no concilias ahora yo fijo vista de causa, y en la vista de causa yo no te doy posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque para eso te fijé una conciliación. Si vos lo que querías hacer era posponerlo, listo, la vista de causa ya no podés arreglar. Otros departamentos judiciales, como el nuestro, puede ser que te fijen la conciliación, no arreglas. En la vista de causa, cuando llegamos al tribunal, dicen, ¿no hay posibilidades de arreglar? No, necesitan ayuda, ¿querés que lo conversemos? Hay mucha interacción entre los abogados y el funcionario que nos esté tomando en ese momento, que puede ser un auxiliar letrado o puede ser el secretario. Nos ayudan mucho a las dos partes, porque a veces el trabajador, nosotros vamos a ponernos en un caso, no en un despido sin causa, donde no hay nada para dejar de lado por parte del trabajador, pero puede ser que sea un reclamo, que el trabajador dice que no estuvo bien registrado, que entró a trabajar en un determinado momento y que trabajaba X cantidad de tiempo, y el empleador dice, no, no entró en el 2010, entró en el 2018. Listo, hay una cuestión que tienen que probarlo, están en dos puntos distintos. Entonces, muchas veces al trabajador se le hace saber que puede ser que le hagan lugar a todo, o puede ser que no. Puede ser que todo lo que dijo el trabajador no lo pueda aprobar, con lo cual no va a tener un buen resultado de esa demanda. Y al empleador también se le hace ver otra cosa. Si vos haces ahora un acuerdo, puede ser que el monto sea menor, se puede plantear la cuestión de pagarlo en cuotas, con lo cual el acuerdo es sin reconocimiento de hechos ni derechos. Listo, se terminó esto acá. Al empleador se le hace ver que si vamos a sentencia, una vez que está la sentencia no podemos decir, ay, ¿lo puedo pagar en cuotas? Si el trabajador quiere, sí, pero generalmente si lo hiciste llegar hasta la sentencia, no te va a decir págalo en cuotas. Y además, si hay un reclamo por falta de registración, también se le notifica a AFIP. Con lo cual, AFIP también va a venir, va a querer cobrar todos los aportes, más todas las multas, más todos los intereses. Entonces, esta situación muchas veces se le hace saber, tanto al trabajador como al empleador, que es bueno que se acerquen las posiciones. Bien, yo la verdad que no sé cómo están en estadística, pero la mayoría de las cuestiones se cierran en conciliación en la vista de causa. También en conciliación antes de la vista de causa, pero en vista de causa no es la mayoría la que pasa a dictar sentencia. Bien, no hay tantas sentencias como causas hay en el Tribunal de Trabajo. Entonces, ustedes sepan que siempre tienen estas posibilidades de acercar a las partes. El despacho que fija la audiencia de vista de causa, esto ya lo vimos, esta es la resolución que fija, se intenta una nueva conciliación, y si nosotros no llegamos a un acuerdo previo a la vista de causa, se toma la vista de causa, en la cual se absuelven posiciones, el actor actor y demandado, si ofrecieron la prueba, y también se toma la declaración de testigos. Tengan en cuenta esto que a veces pasa. Me tomo un segundo para hablar de la prueba confesional. La prueba confesional es una prueba que puede ser totalmente inútil. ¿Por qué? Porque ustedes son el empleador. Para que jures como es cierto que el empleador estaba mal registrado, no es cierto. Para que jure como es cierto que le debe remuneraciones al trabajador, no es cierto. Obviamente todo lo que sea en contra va a decir que no. Entonces, ¿de qué me va a servir? Si todo lo que dice, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, entonces todo lo que diga que no, realmente no tiene mucho. Pero puede ser que meta la pata. Bien, y que me reconozca algo. O puede ser otra cosa también, que ustedes hayan notificado, esté bien notificado de la absolución de posiciones y que no se presente. Con lo cual queda por confeso. Entonces, a veces, cuando tanto actor o demandado sabemos que no van a meter la pata y están los dos y no hay confesión que se tenga por no presentado, muchas veces los colegas decimos, ¿vas a mantener la absolución de posiciones? No, ¿qué querés desistirla? Sí, desisten los dos. ¿Por qué? Porque es una prueba que no les va a sumar demasiado. Bien, a ver, ustedes a mí me preguntan, yo estoy para el trabajador y el colega me pregunta, ¿te vas a desistir de los testigos? No, ni a palo, no voy a desistir de los testigos. Pero si me dicen,
¿Van a tomar la confesional? ¿Qué te parece? ¿Desistirla? Sí, ¿por qué? Porque no va a sumar para ninguno de los dos lados. Entonces también tengan en cuenta que se les puede plantear esta situación. Que el colega les diga, che, mantenés la posición, si, a ver, si yo la quiero tomar, la tomo. No tengo obligación de no tomarla, pero muchas veces es, no la tomamos, listo, no la tomamos porque la verdad que no suma. ¿Bien? Y después de esto, definitivamente lo que vamos a tener es algo que los jueces ven con muy buena cara cuando nos dicen, ¿van a alegar? No nos quieren dar mucha posibilidad. ¿Por qué? Porque no quieren estar escuchándonos 45 minutos hablando de todo lo que pasó en el proceso. Está bueno alegar. Está bueno alegar para los jueces porque nosotros le decimos, ¿el alegato de qué se trata? ¿Cómo alega el trabajador? Perdón, el actor, vamos a hacer un poco más amplio. El actor, en la demanda dije esto, esto y esto, lo probé con esto, esto y esto. La contraparte dijo esto, esto, esto y no pudo probar nada, por lo tanto tengo razón yo. El otro va a decir lo mismo, que el actor dijo tal y tal cosa y no pudo probar nada. Yo como empleador negué todo y como el otro no pudo probar, la verdad que acá no se puede probar nada, tienen que rechazar la demanda. Es un resumencito para decir, yo tengo razón y el otro no. Bien, entonces, ¿con qué se cierra? Con autos para sentencia, ya pasa, el tribunal dice, listo, escuché, si fue confesional, tomo los testimonios, me llevo el expediente y aguárdenme un cachito que ahora les digo a ver quién tiene razón. ¿Qué es lo que hace? Sentencia. La sentencia puede ser que haga lugar total o parcial, hace una liquidación, regula los honorarios de los abogados y obviamente si hay una sentencia y hay una cuestión de registración, ordena la notificación a AFIP y AFIP viene a hacer el reclamo. Bueno, recursos, acá tienen los recursos que pueden ir en nación y en provincia, bien, la diferencia que en nación nosotros tenemos una instancia intermedia, como son juzgados, tienen cámara de apelación y nosotros por ahora no tenemos juzgados, tenemos tribunales, con lo cual en algunos casos podemos ir a la Suprema Corte y eventualmente a la Corte Suprema. Y hasta aquí llegó, mi amor, y llegó así. No sé si hay preguntas, sí veo un par de preguntas. Sí. Acá, Renata pregunta, ¿los alegatos se pueden pedir que sean por escrito? sí, sí, podés alegar por escrito. ¿Sabés cuál es la diferencia? Antes, cuando nosotros hacíamos las presentaciones en papel, vos podías llevar todo armado, ya lo que ya tenés hecho, que es toda la prueba de informes, la documental, bla, bla, pero te faltan los testigos, porque los testigos los tomaste en ese momento y vos tenés que alegar después de que declararon los testigos. Entonces, cuando era papel vos lo podías poner, pero hoy por hoy, como las presentaciones son electrónicas, el alegato tenés que presentarlo en forma electrónica. Entonces, es mucho más práctico, a ver, nosotros como profesionales, si sabemos que nos vamos a vista de causa, tengamos ya armado el alegato, dónde están las pruebas, la prueba informativa, la prueba documental, qué es lo que probamos, y después decimos, vamos anotando a medida que van declarando, el testigo fulano de tal dijo tal cosa, ¿viste que yo tenía razón? O el testigo tal dijo tal cosa, omitió tal cosa, no fue creíble en tal cosa, entonces agregamos ahí, ¿bien? Como para poder alegar en el momento. Es mucho más fácil alegar, al principio capaz que dicen, ¡ah! Y yo tengo que hablar delante de los 3 jueces y el secretario, el abogado y la contraparte, y son un montón. Sí, no pasa nada, ¿bien? Ustedes lo que tienen que acordarse siempre es tratar de llevar más o menos armada la prueba. Tampoco es que tienen que decir, en tal fecha se dijo tal, un resumen, los jueces van a tener el expediente a la vista cuando resuelven, pero ustedes tienen que ir llevándolos. Ayúdenlos un poquitito a ubicar la prueba, y no solo ubicar la prueba porque la pueden ubicar, que les den la interpretación que ustedes pretendieron. Acordate que yo en la demanda dije tal cosa, fíjate que el perito dijo tal cosa. Entonces, ayúdenlo, llévenlo de la manito a los jueces para que les sea más fácil entender la posición de ustedes. Después, Nan, acá en la ejemplificación no hay reconvención ni notificación de esto al actor. Se puede reconvenir, ¿sí? Yo di un ejemplo clásico de demanda, traslado, contesta demanda y el segundo traslado. Nada quita que el empleador pueda reconvenir si considera que corresponde. Si no es que no está tomada en cuenta la reconvención en este caso, tiene que darse. Mi amiga Victoria Cruces, aquí, presento demanda, se contesta segundo traslado, ¿se debe notificar a la actora? Buenísima tu pregunta, Victoria. ¿Se entendió?
Sí, perfecto. Si no te entiendo la pregunta, ¿cómo no les voy a entender la pregunta? Doctora Cruces, es buenísima esto que dice Victoria. Nosotros dijimos que teníamos una demanda. ¿Quién es el interesado normalmente en avanzar? El actor. Entonces, el actor presenta demanda, sale ordenada, libra la cédula. Está saliendo tibio todavía el primer despacho y ya le manda la cédula para notificarlo. Contesta el empleador y el segundo traslado que se le corre al trabajador dice notifíquese. Hoy por hoy, ese notifíquese, ustedes tienen que tener en cuenta lo que nosotros generalmente llamamos mucho más fácil la autonotificación. Es decir, sale una resolución y a ustedes en el portal ya les va a llegar la notificación. De acuerdo al día que a ustedes les llegue, se van a notificar igual que si fuera un traslado por nota. Pero antes, cuando la notificación iba por cédula, se pueden imaginar que el empleador nunca iba a impulsar el proceso. ¿Por qué? Porque el empleador tenía intenciones de dejarlo que corra lo más lento posible. Entonces el trabajador se presentaba, el actor, para ser más general, el actor se presentaba y se notificaba espontáneamente y contestaba el traslado. Hoy, esto de la notificación del segundo traslado, con las notificaciones, la autonotificación, en cuanto sale el despacho, a ustedes les va a llegar al portal, al actor, y ya van a quedar notificados martes o viernes o el día posterior si no fuera hábil. ¿Bien? Es decir, que si no se debe notificar a la actora, en realidad nosotros no lo notificamos, el demandado no lo notifica, se autonotifica a través del depósito de la resolución en el domicilio electrónico constituido del actor. USOA 596036 Río. No hay otra antes, ¿no, Nan? Estaba muteada, perdón. Sí, estamos al día, queda esa nomás. Bien, dice, la documental que la demandada le otorga al perito para la pericia, ¿es oponible a la actora? Hay que desconocerla sin impugnar la pericia. A ver, no sé cuál es tu nombre, ¿querés desmutearte? Porque me parece que entiendo, pero quiero ver si entiendo bien tu pregunta. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? No te llego a Eh, ver. Perdón, Pedro Laizola, creo que tengo desconectada la cámara. La verdad, un Pedro, placer ¿cómo estás? el curso. Gracias. No, más que nada es la consulta. La documental que la demandada le otorga al perito para hacer la pericia, que se hace presente en la sede de la empresa, retira los libros, recibo de sueldo, liquidación final en su caso. Esa documental, entiendo, no es oponible a la actora porque básicamente no tiene ningún tipo de control sobre ella. Y en todo caso, para desconocerla, es el momento de la pericia. Si uno no impugna la pericia, desconoce la documental que usó el perito para la pericia, Bien, una cuestión más voy que por nada partes. procesal. Mirá, te cuento. Cuando contesta demanda, ¿te acordás que en el primer despacho decía que lo intimaba el empleador a que manifieste si lleva el libro de sueldos y en su caso indique dónde está el libro de sueldos? ¿Bien? Sí, Además, cuando contesta demanda, el empleador tiene que acompañar toda la documentación, perdón, saco empleador, el demandado. El demandado tiene que acompañar toda la prueba, tiene que adjuntarla digitalizada al escrito de contestación de demanda. Con lo cual, el trabajador en ese momento ya tuvo a la vista toda la documentación. Cuando vos en la demanda acompañás documental, generalmente el actor también, ¿qué es lo que hace? Intima al demandado a que acompañe con la contestación de demanda a la siguiente documental. Entonces, si el actor es el trabajador, pide que acompañe las fichas de horario, los recibos de sueldo, el legajo, los certificados, los informes que tenga toda la documentación que como actor yo creo que tiene el empleador. Cuando contesta vos ya viste esa documentación. sí. Y cuando nosotros tenemos un perito, por ejemplo, un perito contador, que se le pone a disposición la documentación, también es de muy buena práctica en la demanda que cuando vos ponés los puntos de pericia pongas que solicitás, se sortee perito tal, que se expedirá, depende sobre los siguientes puntos de pericia, y teniendo a la vista la documental acompañada de la demanda, la contestación de demanda, y además podés pedir en uno de los puntos que acompañe una copia digitalizada de toda la documentación que se le exhibió. Entonces vos ahí vas a poder controlar qué es lo que presentó, qué es lo que vio, por lo menos en ese caso. Suponete que
cuando vos, el perito contador ve toda la documentación, ves que le mostró un montón de documentación, que lo que tendría que haber hecho es acompañarlo con la contestación de demanda. Entonces vos Claro, lo que podés decir es, cuando te corren traslado de la pericia, ¿sí? Cuando presenta la pericia contable y dice, contesto todos los puntos, acompaño esto que yo pedí, podés decir, no, para un cachito. Yo voy a plantear una impugnación con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el empleador lo que hizo fue aprovechar la oportunidad que tenía con la pericia, con la pericial contable para acompañar toda la documental que se olvidó con la contestación de demanda. ¿Bien? Entonces, bien, tenés que ser muy preciso qué le pedís al contador, qué es lo que hace el contador y controlar muy bien la pericia contable. A veces, esto también lo habíamos charlado, cuando dijimos los puntos de pericia, que es muy importante tener el asesoramiento de alguien que conozca, un experto en la materia, porque a veces nosotros nos dicen, toma, esta demanda va como piña, toma esta pericial, está perfecta. Y capaz que estaba perfecta para otra cosa, no para la nuestra. Entonces le estás pidiendo cosas que no van, o por ahí te olvidaste de pedir algunas cosas que eran sumamente útiles. Entonces, hay que controlar muy bien, primero, qué es lo que se pide en la demanda. Hay que constatar bien qué es lo que estoy pidiendo. Trata de abrir el abanico para que vos, cuando te conteste demanda, tengas toda esa documental. Cuando te contestan, fíjate qué es lo que acompaña. Y cuando el perito te presenta la pericia, fíjate sobre qué documentación, porque el perito siempre te va a decir que teniendo a la vista tal y cual cosa, contesto. Entonces, fíjense muy bien las pericias. Los oficios también. Cuando contestan oficio, ojo, porque a veces de pillos piden por prueba informativa algo, no, no tengo esta documentada, pedís la informativa a fulano de tal, y le meten la documentación por otro lado. Entonces, siempre controlen muy bien cada uno de los pasos procesales, incluso hasta los oficios, las contestaciones de oficio, ustedes dicen, oh, contestación de oficio, contestó. No, miren lo que contesta, porque a veces esa prueba puede haber sido utilizada para meter otra documentación, porque a veces puede ser que de esa misma contestación de oficio ustedes haya información que les sirve. Bien, entonces préstenle atención a cada uno de los pasos procesales. Te contesté con eso, perdón. sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. No, por favor. Las excepciones. Bien, Mauro Ibáñez, las excepciones la va a oponer el empleador cuando contesta demanda. ¿Sí? Es una de las posibilidades que tiene. Esto es una de las reglas generales que tenemos con cualquier contestación de demanda. A ver, lo que no estuvimos hablando hoy es porque es general a la demanda. Yo lo que les hice hincapié son con las particularidades que tiene el proceso laboral. Bien, porque capaz que ustedes están acostumbrados a hacer civil, meten una demanda laboral, contestan demanda y quedó ahí el segundo traslado. Y ustedes nunca contestaron el segundo traslado. Ustedes van a decir, ¿y qué pasa con este expediente que no se mueve? Están esperando que ustedes contesten el segundo traslado. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros acá planteamos son las particularidades que tiene el derecho procesal para que sean todas alarmas y que a ustedes no se les escape nada. Todo por Fernanda, fuera. Sí, hablando en relación a lo que decías recién, de alguien que no está acostumbrado a litigar en el fuero laboral, ¿podrás explicar si hay algún recaudo que se tenga que cumplir al momento de ofrecer pruebas, ya sea en la demanda o en la contestación, que no se exija en el fuero civil y que sí, por ejemplo, le exija la ley sí, de con respecto a procedimiento la laboral? confesional, por ejemplo, Sí. bien, esto me pasó a un conocido. ¿Bien? Esto no es como, no, es un amigo, cuando le dicen voy al médico, no, le pasó a un amigo, no me pasó a mí. No, no, esto en realidad le pasó a un amigo. ¿Qué pasó? Particularmente el ofrecimiento de la prueba, cuando yo interpongo la demanda y hago toda la prueba, una prueba en particular tiene mucha diferencia con lo que es civil y es la prueba confesional. Cuando yo en cualquier otro juicio, ¿sí? En un civil, en familia, yo ofrezco la prueba confesional, digo que solicito se cite a la contraparte a que observe posiciones a tenor del pliego que oportunamente acompañaré. Cito a los testigos a tenor del pliego que oportunamente acompañaré. ¿Qué pasa en laboral? Si ustedes ofrecen la confesional y no acompañan el pliego, les tienen por no ofrecida la prueba. Bien, entonces guarda. Cuando ustedes ofrecen la confesional, no se queden con la costumbre del proceso civil, que por ejemplo dicen, ofrezco prueba confesional y testimonial y después lo acompaño media hora antes de la audiencia. Y otra cosa también, cuando ustedes acompañan confesional
o testimonial tienen dos maneras de hacerlo. Vamos a la confesional, que sí o sí tiene que ir con la demanda. Ustedes pueden hacer un pliego abierto. En la demanda misma ponen que ofrezco la prueba confesional, perdón, solicito se cite a la demandada, a la contraparte, a que absuelva posiciones, a tenor del siguiente pliego. Para que jure como es cierto, ponen un par de posiciones y abajo dicen se reserva derecho de ampliar. O pueden decir que solicita se cite a la contraparte a que absuelva posiciones, a tenor del pliego que se acompaña en presentación independiente y que se solicita se reserve. ¿Qué es esto? Las presentaciones nosotros las hacemos a través de presentaciones electrónicas. Entonces, hacemos la demanda y en una presentación aparte acompaña pliego de posiciones, que tal como se dijo en la demanda en el punto tal, acompaña el pliego de posiciones solicitando se reserve. ¿Qué pasa? El tribunal recibe las dos presentaciones. La demanda la va a subir y la va a desbloquear y va a poder ser vista en la MED. Pero el pliego de posiciones va a quedar reservado y no lo va a poder ver nadie. ¿Por qué? Porque es el equivalente al sobre cerrado que nosotros mandábamos antes. Antes mucho, para los que arrancan ahora no tienen ni idea de lo que es cerrado, pero antes presentábamos la demanda en papel y el pliego de posiciones adentro de un sobrecito. ¿Para qué? Para que nadie lo vea. Entonces, en el momento de la audiencia se abría el sobre, se sacaba el pliego y ahí se hacían se le planteaban a la parte las posiciones. Esto que teníamos antes adentro de un sobre, nosotros ahora le podemos decir al juez, señor juez, muestre esto, esto no lo muestre, porque no es el momento procesal oportuno. ¿Era eso, Nan? Sí, perfecto. ¿Algo más? Acá preguntan, sí, acá pregunta Claudia, ¿todo acuerdo fuera de lo administrativo y judicial se debe registrar? A ver, todo acuerdo fuera de lo administrativo y lo judicial quiere decir un acuerdo privado. ¿Sí? Todo acuerdo privado puede ser desde te doy la mano, toma, ¿cuánto te debo? 100 pesos, toma, palabra, si estamos de palabra, te miro, ¿me vas a reclamar? No, nunca. Lo último que haría, puede ser un acuerdo de palabra. Flojito, muy flojito. Puede ser un acuerdo con firma certificada en un escribano, y también es objetable, ¿bien? Puede ser un acuerdo sin ni siquiera patrocinio letrado, también puede ser revisable. Todo eso fuera de lo administrativo y judicial. ¿Se puede hacer? Sí, pero ustedes como abogados tienen que garantizarle a su parte, ya sea el trabajador o el empleador, que eso va a tener una determinada seguridad. ¿Qué es lo que le garantizan al trabajador? Que el acuerdo que hicieron lo va a poder cobrar. Y si no lo puede cobrar porque no paga, lo va a poder ejecutar. Y al empleador que más allá de esto no te va a reclamar. ¿Por qué? Porque ya se comprometieron a esto. Entonces, por eso siempre lo ideal es, cuando ustedes lleguen a un acuerdo fuera, previo a instancia administrativa, o sea, terminado el intercambio telegráfico, llegar a un acuerdo, mi recomendación, preséntelo en sede judicial como un pedido de homologación. Ahí ya saben ustedes que no van a tener ningún tipo de problema, ni el trabajador ni el empleador. Hay un montón de preguntas. Sí. Acá Ever preguntan, ¿qué se pasa fue. cuando no contestan la demanda? ¿La rebeldía del demandado facilita pedir cautelares? Sí, ustedes saben que la declaración de rebeldía, ustedes pueden pedir las medidas cautelares y en principio en laboral, esto tengo que decirlo, perdón, los amigos que están en el Poder Judicial, discúlpenme, no estoy de acuerdo muchas veces. A ver, presento una demanda, corro traslado de demanda, notifico, no se presenta, pido la rebeldía, se decreta la rebeldía, notifico la rebeldía, listo, pido medida cautelar, otra vez embargo sobre la cuenta. No. ¿Por qué no? Porque no. Porque tiene que poder seguir trabajando. Pero señor juez, está en rebeldía. Y el Código Procesal Civil me dice que no. Váyase a su estudio y no moleste más. Listo, me dicen que no. Bien. Lo que nos dice el código es que si yo tengo. ¿Qué me está haciendo así? Me está haciendo así, me quiere hacer una pregunta, Cruces. A ver, si el demandado está en rebeldía, las medidas cautelares tendrían que ir como por un tubo. Puede fallar, decía Tuzán. Bien. Yo pido el embargo de una cuenta bancaria de un demandado que está declarado rebelde y en muchas oportunidades me van a decir que no. Y acá nosotros tenemos tribunales, entonces no podemos apelar esa decisión. Te dicen que no, listo, ya está, te dijeron que no. ¿Bien? Cruces, usted, ¿qué le pasa, Cruces? Yo, por ejemplo, a mí me tocó un caso en un demandado
que buscando a ver cuántos procesos tenía ese mandado, tiene más de 15 procesos. Entonces, solicité no un embargo, sino una anotación sobre los bienes registrables que tenía y también inhibición y anotación, y también me dijeron que no. Con lo cual, teniendo 15 procesos laborales, es muy factible que esa persona, si llega en algún momento mi caso, quizás no cobre. Es muy Y probable. tampoco te las dan. Sí, una inhibición es muy difícil que te la den. Muy Sí, difícil. no. Bien. A ver, el Igual criterio no que dan tienen, ¿cuál nada. es? El criterio que dicen es, mira, esto no es un cheque. Bien, vos me querés ejecutar un cheque, me pedís una inhibición, no tiene patrimonio, te lo doy. Acá es una cuestión que vos me estás diciendo que trabajaste, que estuviste en negro, y en esta instancia no considero que sea la condición suficiente como para darte una medida cautelar. Pero bueno, nos vamos haciendo pucherito, pateando piedrita por la calle, y nos quedamos sin la medida cautelar, aunque el empleador esté en rebeldía. ¿Bien? Mira qué pregunta, Vanessa Elizondo. Vamos a tener una clase sobre liquidación. Yo no tengo problema. Si quieren hacer pero no está dentro de lo que es me parece, Nancy, no sé si está sobre esto. Yo no tengo problema. Ustedes abrieron la puerta, bánquensela. Se puede organizar. No creo Ustedes que me haya piden problema. una clase de liquidación, bánquensela. Así nomás. Porque es bla, 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 bla. Pero bueno, yo no tengo problema. Me encanta hacer liquidación. Pero sirve. Sirve Es muy mucho. útil. Sirve muchísimo. Así que bueno, no sé, nada. Acá hay gente votando por la clase de liquidaciones. Bien. Ya está subido el link de asistencia, Nancy. Sí, ya está subido. Mira el link de arriba. asistencia. Mira arriba. No sé qué era lo que tenía que mirar arriba. Bien. Me dice que ya está el coso. Todo acuerdo afuera, esto ya. ¿Qué pasa cuando no contestan la demanda? Rebeldía sí. Muchas gracias. Si la perito manifiesta que en la pericia que se basó en lo aportado por la parte actora de bien innecesario impugnar la misma, si no utilizó la documentación adjuntada posteriormente por la demanda. A ver, esto, Gonzalo, lo que vos decís es si solamente, a ver, puede ser que el empleador, perdón, el demandado no haya acompañado prueba o que intimado a que exhiba la documental no se la mostraron. Entonces nosotros lo que pedimos es que sea efectivo el 39, sí que ante una obligación de presentar documentación si no la exhibe, pedimos que se tenga en cuenta como una presunción en contra, que se tenga la fecha de ingreso, la remuneración, y además que se haga la... Uy, le pegué una patada a la mesa. Que se haga la pericia en base a las constancias del expediente y va a ser la documentación de la demanda. En torno a prueba, límite temporal de hechos nuevos, también es útil tenerlo en cuenta en nación y provincia. Sí, bien, acá esto, vamos a la general de lo que es el código procesal, así que bueno, ahí está. Súper práctica, buenísimo. ¿Qué libros recomienda para ir viendo el proceso laboral siendo alumno todavía? No quiero pasar chivo, ¿bien? Pero, a ver, para ir viendo el proceso laboral, tienen, no sé si habrá una versión nueva, una edición nueva, yo tengo una edición de la doctora Ferreiros, que era el proceso laboral, súper claro, súper claro. Y para los que quieran ir leyendo, en la biblioteca del Colegio de Abogados de Mar del Plata también hay, creo que está el libro de la doctora Ferreiros. Cuando hay disolución del vínculo laboral por mutuo acuerdo, ¿es suficiente con el contrato en escribanía? Depende del lado en que estés. Si hay una disolución por mutuo acuerdo, me permite. ¿Cómo estamos de horario? Tenemos un cachito. Roberto, que te habías ido y volviste y hiciste una pregunta. ¿Dónde estás, Roberto? A ver si te veo por ahí. Yo me fue Roberto de acá. A ver, hay cosas que tienen mala prensa. Decir que trabajan en una cooperativa es mala prensa. La cooperativa es mala prensa. ¿Por qué? Porque está mal vista. A ver, ¿están mal las cooperativas? No, no están mal. La extinción por mutuo acuerdo. ¿Se puede extinguir por mutuo acuerdo? Sí, ahora está mal visto. ¿Por qué? Porque tenemos un principio que es el de irrenunciabilidad de derechos, donde si se pusieron de mutuo acuerdo en extinguir la relación laboral, lo primero que nos preguntamos es, si se extinguió de mutuo acuerdo, ¿los dos estaban de acuerdo en que se termine la relación laboral? Sí.
¿El trabajador quería que se extinga? Sí. Entonces, ¿por qué no renunció? Si renuncia no hay derecho a indemnizaciones, ¿no es cierto? Perfecto. Si es mutuo acuerdo y el empleador quería extinguir el vínculo laboral, el trabajador también, si hubiera renunciado, era mucho más sencillo. No tienen que hacer un acuerdo. Ahora, si este acuerdo, extinción por mutuo acuerdo, y el empleador le paga una gratificación por servicios, puede ser real. Pero ¿a qué tiene olor esto? A una indemnización sin causa, o sea, perdón, a un despido sin causa, y hay un teje y maneje con respecto al número en el que arreglamos. A ver, la disolución del vínculo por mutuo acuerdo no está bien visto. ¿Está mal? No, pero ojo, porque muchas veces lo pueden hacer, lo hacen en escribanía y después el trabajador puede decir, me obligaron a firmar esto porque si no, no me pagaban. Pero en realidad lo que hizo el empleador fue despedirme. ¿Y cuál es el fundamento que tiene el trabajador? Si estábamos los dos de acuerdo y yo me quería ir, hubiera renunciado. No renuncié, en realidad me echó, pero me hicieron firmar esto para poder cobrar. Entonces, guarda cuando están por el empleador que no termina de ser lo mejor posible. ¿Qué más? Voto por las liquidaciones, me la banco, vamos ahí, no sabes, si están por las liquidaciones, no saben en lo que se están metiendo. Un taller muy interesante sobre liquidaciones, bien. Yo no tengo problema, si quieren en otro momento. Muchas gracias por todo lo que dicen de la clase. ¿Podemos seguir con este contacto por algún medio? Sí, tienen los datos de contacto mío, están en la página del Colegio de Abogados, en la guía. Cualquier cosa, y si no, Nancy también tiene mi contacto, no tengo problema. La intervención de la seguridad también es útil tenerlo en cuenta. Sí, obviamente, a ver, acá Mauro que dice la intervención del asegurador también es importante tenerlo. Yo di un caso típico porque es más fácil de entender, donde el actor es el trabajador y el demandado es el empleador, trabajo en negro, caso típico de libro, ¿bien? Pero obviamente podemos tener casos de RT donde tenemos la intervención de las aseguradoras, ¿bien? Me pareció mucho más fácil explicarlo con un caso mucho más simple que es este trabajo no registrado y el reclamo. Bueno, liquidaciones. Gracias. Sonia que dice, no puede dar clases tan completas. Sí, muchas gracias. Me encanta. No sé si a alguien le queda alguna duda de que amo el derecho laboral. Lo amo. Hay gente a la que no le gusta. Yo lo amo desde antes de estudiar derecho. No hablo con tanta pasión de derecho aeronáutico, de derecho administrativo. Realmente se me va un poco el amor, pero es cada uno, cuando encuentra el ámbito en el que se encuentra cómodo, está buenísimo. Bueno, muchas gracias por todo lo lindo que dice. No sé si hay alguna otra pregunta, me parece que no, ¿no? Me pongo No, así, creo medio que no. visca. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Cómo? No, si alguien quería preguntar algo más o habilitar el micrófono. Creo que no. Ay, gracias, Victoria, por el comentario. Gracias. Bueno, ya se va a Veo realizar entonces la de Vi algunas liquidaciones. caras conocidas acá, vi algunas caras conocidas, no quiero dar nombres, pero veo un par que tuvieron clase anterior, estuvieron cursando curso de mediación y se están bancando 2 horas de escucharme hablar conmigo. Gracias totales a mis compañeros que estábamos en el curso de mediación, ahí los vi. Bueno, nada, lo que necesiten, mi idea fue con esto tratar de transmitirle toda esta cantidad de años que llevo haciendo esto y sobre todo la parte práctica, ¿bien? Perdón, perdón, me tenté con el comentario de Lina Binay. Si usted lo dice, así será. Fue tratar de transmitirle esto y algunas cositas que a mí me pasó cuando recién empecé que me quedaba trabada, ¿bien? Por ejemplo, contestan la demanda y estamos esperando a ver qué pasa, ¿por qué no se mueve el expediente? ¿Por qué este tribunal es un desastre? No, capaz que nos falta justamente este enganche. Con la gata también, sí, la gata ha tenido una intervención, es bastante expresiva y han escuchado un par de alaridos de Sofía, de mi gata de 17 años. Así que bueno, nada, lo que necesiten estoy a disposición, espero que esto les sirva, muchísimas gracias, que los ayude a soltarse y pasar de esto que dijimos al principio de la charla de la semana pasada.
salí de la facultad y me doy cuenta que no sé nada. No, no es que no sé nada. Saben un montón porque estudiaron un montón. Lo que nos falta es este enganche, que por ahí todo esto que dijimos ahora los tienen en algunos libros, pero el día a día, un abogado que te vaya llevando la manito, mira, tenés que hacer esto, esto. Bueno, esto, salí de la facu y siento que no sé nada. Todos nos pasa, a todos absolutamente nos pasó. Y a ver, el que no dijo, me gustaría que me abran la cabeza así, me entre todo lo que esta mujer sabe y que me lo cierren de nuevo. Todos dijimos lo mismo. La única manera de abrir la cabeza y que entre información es leer, estar siempre estos, no me voy a cansar de decirlo. Si a ustedes les gusta el derecho laboral, suscríbanse, hay un montón de publicaciones gratuitas, ¿sí? Tienen diario judicial, ¿quién más? Creo que el Dial también, los newsletters son gratuitos, después si quieren más información. Tienen la información en el colegio de abogados, tienen acceso a la ley, tienen acceso a microjuris. Traten de leer todos los días. Capaz que si están acá sentados por algo, más allá del 75% de asistencia, capaz que un poquito les gusta laboral. Entonces, lean de lo que les gusta, ¿sí? Una vez que ustedes se recibieron, dedíquense a lo que les gusta, porque la verdad que ustedes a mí me hacen leer administrativo y yo me aburro mucho, pero me hacen leer laboral y leo cosas increíbles que vos... ¿Y eso leíste? Sí, porque me interesa. Cuando a ustedes les gusta, van a aprovechar cada uno de los detalles. Y eso es lo que los va a ir acostumbrando a cómo funciona esto, qué es lo que se pide, cómo se van resolviendo determinadas cuestiones. ¿Bien? Yo siempre digo que todos los fallos es intrusos en el derecho. Ustedes no se acuerdan capaz qué pasa, qué tienen que hacer cuando el trabajo de la mujer, ¿sí? En el caso de embarazo. Pero leyeron 3 fallos y cuando viene alguien a preguntar, decir, eso yo lo leí en un fallo. Nunca se van a acordar cuál era el expediente, pero se van a acordar que leyeron que en un caso que a fulana de tal le había pasado tal cosa, que llegó y le reconocieron tal derecho. Entonces, leer jurisprudencia ayuda mucho, doctrina por supuesto, y siempre mantenerse actualizados. Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo, me tomo hasta último momento, pero bueno, estoy a disposición para lo que necesiten, y no sé, Nancy. Bueno, gracias Fernanda, la verdad que excelente y clarísimo. Y bueno, gracias a todos por asistir al encuentro de hoy. Felices vacaciones o feliz feria. Disfruten, que Eh, disfruten. Bueno, y el taller retoma el 9 de agosto, ya con bloque de proceso contencioso administrativo. Así que, bueno, felices vacaciones Bueno, y vamos a coordinar entonces esa charla de liquidaciones. un gusto haber Saludos a todos. compartido con ustedes. Chao, hasta luego.